Según dicen que ya se abrió grupo y ya los que pudieron adicionaron con el otro docente. Ya no sé si también el sistema lo O sea, habrá ¿hay un cambiado. segundo grupo en mecánica racional? Hasta donde sé, sí, de los tres grupos, el de fluidos es igual Bueno, en y fluidos tengo entendido que ya hidráulica. está y en máquinas hidráulicas también. Pero en mecánica racional hay un segundo grupo. No, no hay. No Dijeron hay que no. ingeniero. No No hay hay. ingeniero. En mecánica racional creo que no abrieron, jóvenes. Sí, no abrieron. Ya, un favor, la ayudante, Valeria Rivero, ya seguramente ha mandado la lista de los que están inscritos en el grupo E1 para que arreglen su nombre. Entonces, por favor, ajusten sus nombres exactamente como están las listas en el CPD, en el Classroom, porque mañana se va a depurar. ¿Ya recibieron el mensaje? No, ingeniero, ¿por dónde? ¿Por dónde lo mandó? ¿Cómo, perdón? No mandó nada, ingeniero. Por el Telegram lo iba a enviar. Es muy simple. Van a la lista del CPD y tienen que registrarse en el Classroom exactamente como está su nombre en el CPD con mayúsculas. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, apellido y nombre. Los que no estén registrados de esa forma van a ser eliminados del Classroom y van a tener que volver a entrar y van a ser eliminados hasta que se registren exactamente como están en el CPD. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Con mayúscula todo? A ver, vas al CPD y sacas tu nombre exactamente como está en el CPD. ¿Se entendió ahora? Mayúsculas y en el mismo orden y tu apellido, tu nombre, tu apellido paterno, así como está tu nombre en el CPD, con mayúsculas, exactamente igual, tienes que registrar tu correo electrónico en Google. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, después nosotros exportamos las listas de Classroom automáticamente y tiene que coincidir. Si no coincide, elimina. ¿Ya se entiende? Basta que haya una letra que no coincida y va a eliminar. ¿Ya se entendió ahora? ¿Jóvenes están ahí? Sí, ingeniero, se entendió. Sí, ingeniero, se entendió bien. Sí, ingeniero, se entendió. Sí, ingeniero, estamos. Cuando dice el CPD se refiere a la página, ¿no, ingeniero? Claro, a la página de web de la universidad. De manera tiene que coincidir la lista de inscritos en la universidad con la lista del Classroom. No pueden ser diferentes. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. ¿Se ve la pizarra? ¿Ya ven la pizarra todavía? Sí, se ve. Bueno, hoy vamos a empezar el capítulo número 2 de la materia cinemática del punto material. Del punto o del punto material, del punto. ¿De acuerdo? Cinemática del punto. Bueno, a ver, empecemos con conceptos básicos. ¿Qué es la cinemática? Es el estudio del movimiento de los cuerpos. ¿Se entiende? Vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, la descripción del movimiento de los cuerpos. La descripción del movimiento de los cuerpos. ¿Y cómo? O en este caso del punto material. Ya vamos a definir esto con mayor detalle a continuación. Entonces, describir el movimiento del punto significa, primero, definir un sistema de referencia, porque si no, no es posible describir el movimiento. Ese sistema de referencia tiene que tener un observador O.
Y ese sistema de referencia, X y Z, por álgebra lineal, tiene que estar completamente definido con 3 vectores linealmente independientes. En este caso, la base vectorial es I, J y K. Si ustedes recuerdan de álgebra lineal, I es el versor, es decir, es un vector de módulo unitario, versor es un vector de módulo unitario 1, 0, 0, J es 0, 1, 0 y K 0, 0, 1. Bien, y son 3 vectores linealmente independientes que definen un espacio vectorial 3D. Es decir, que cualquier vector puede ser expresado como combinación lineal de estos 3. ¿Se entiende? Entonces, si se tiene un punto que se mueve, un punto, ahora vamos a entrar en el concepto de punto material, que se mueve siguiendo una trayectoria, que es una curva cualquiera en el espacio, se identifica al punto con un vector que parte en el origen y termina en el punto, que se denomina vector posición. Bien, pero además, ese punto tiene una velocidad que es tangente a la curva. Demostraremos después que es tangente a la curva. Pero por ahora el vector velocidad siempre es tangente a la curva. Y un vector aceleración que apunta hacia el centro de curvatura, que también demostraremos por qué tiene esa dirección. Entonces, si uno analiza la posición del punto y el vector R es una función del tiempo. Es una función vectorial. Es una función del tiempo. B es otra función vectorial. Y A es otra función vectorial. Es decir, que la cinemática del punto, la descripción del movimiento del punto. ¿Y eso qué significa? Significa conocer la posición, la velocidad y la aceleración. Pero para todo tiempo. Es decir, significa conocer 3 campos vectoriales. ¿Cuáles son los campos vectoriales? R, B y A. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Bueno, entonces, ya sabemos qué es la cinemática. Ahora, del punto, ¿qué es un punto? Un punto es un elemento que tiene dimensiones despreciables con respecto a la trayectoria que recorre. Eso es un punto. Es decir, su dimensión es despreciable, es muy chica con respecto a la trayectoria que recorre. Entonces, por ejemplo, si esta es la trayectoria de la Tierra, esta es la trayectoria de la Tierra, y el Sol está en uno de los focos, y la Tierra se mueve con una trayectoria que es elíptica, la Tierra es inmensamente grande. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un diámetro de 12.000 kilómetros. Su radio son 6.300 kilómetros. Sin embargo, su trayectoria es tan grande, que esto puede ser considerado un punto. Otro ejemplo. Aquí está la Plaza Central de Santa Cruz. Y vamos hasta la Plaza Central de Montero. ¿Qué distancia es esta? Redondeando números. 50 kilómetros. 50 kilómetros. Vos vives en Montero. Y supongamos que vas en un auto. ¿Cuánto es el autito? ¿Cuánto mide el auto? 2 metros.
2 metros. Entonces, si hacemos 50 kilómetros, 50.000 metros, dividido 2 metros, ¿cuánto es la relación? 25.000 veces. ¿Se entiende? Entonces, el auto, en su trayectoria, en su movimiento de aquí a Montero, ¿qué es? Es un punto material, porque su dimensión es despreciable con respecto a la distancia que recorre. ¿Se entiende? Entonces, no importa la dimensión del objeto como tal. Y aquí entra un concepto muy importante en mecánica y en física, que es el concepto de movimiento relativo. O sea, lo que importa son las dimensiones relativas. En este caso, la Tierra es un punto en su movimiento alrededor del Sol, pero la Tierra como Tierra tiene un radio de 6.300 kilómetros en promedio. El autito cuando se mueve de aquí, o un camión con acoplado, cuando se mueve de aquí a Montero o de aquí a La Paz, es prácticamente un punto material. O sea, uno puede reducir el movimiento al concepto de punto material. El punto material es una abstracción físico-matemática que se define a partir de la relación entre la dimensión del objeto y la distancia que recorre. Si la dimensión del objeto es muy pequeña con respecto a la distancia que recorre, se cumple la condición de punto material. Entonces, aplica toda la teoría que vamos a desarrollar a continuación. ¿Se entendió el concepto de punto material? Cinemática del punto sería lo mismo que cinemática de la partícula, ¿no, ingeniero? Punto material o partícula son sinónimos. En el apunte o en el libro, punto material es sinónimo de partícula. Es lo mismo. O cinemática de la partícula. ¿Cuándo se habla de una partícula? Cuando su dimensión es despreciable con respecto a la distancia que recorre. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Ingeniero. Ahora, vamos a definir un poco, antes de entrar en la definición del sistema de referencia, vamos a definir lo que es una función escalar, un campo escalar y un campo vectorial. ¿Qué es un campo escalar? Campo vectorial. ¿Qué es un campo escalar y qué es un campo vectorial? Bueno, un campo escalar es una función que a cada punto del espacio, ¿se entiende? Le hace corresponder una magnitud escalar. Por ejemplo, la temperatura. Entonces, la temperatura es una función escalar de X, Y, Z. A cada punto del espacio se le hace corresponder una magnitud determinada que es escalar. Temperatura, densidad, masa, pH, por ejemplo. ¿Se entiende? Concentración de algo. Son magnitudes escalares que se pueden sumar y restar algebraicamente. Entonces, un campo escalar es una función que a cada punto del espacio, X, Y, Z, le hace corresponder una magnitud escalar. Puede ser temperatura, densidad, masa, energía. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende, ingeniero. ¿Qué es un campo vectorial? A cada punto del espacio, ¿qué le hace corresponder? Una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial. Entonces, a este punto del espacio, ¿qué le corresponde? El vector velocidad, por ejemplo. Un vector que tendrá una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. ¿Se entiende?
Entonces, si a cada punto del espacio X y Z se le hace corresponder un vector, que puede ser la posición, la velocidad, la aceleración, una fuerza, un momento angular, una cantidad de movimiento, un vector, se dice que uno tiene un campo vectorial, mientras que en este caso uno tiene un campo escalar. ¿Se entendió? Entonces, jóvenes, la cinemática estudia o define el movimiento de una partícula, de un punto material, de una partícula, que son sinónimos, entendiéndose por punto partícula aquel elemento cuyas dimensiones son despreciables con respecto a la distancia que recorre, y esa descripción del movimiento pasa por conocer tres campos vectoriales: la posición, la velocidad y la aceleración, que además son funciones del tiempo, porque a medida que pasa el tiempo, el vector R va cambiando, el vector velocidad va cambiando, el vector aceleración va cambiando. ¿Se entiende? Son funciones del tiempo. O sea, estamos hablando de que la cinemática del punto queda completamente definida cuando se conocen las funciones vectoriales R, B y T como funciones ¿de quién? Del tiempo. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, entendí. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, para poder describir el movimiento, es necesario definir un sistema de referencia. ¿Sí o no? Si no, ¿cómo voy a describir el movimiento? En el ejemplo que puse hace un momento, lo primero que hice fue definir un sistema de referencia. Y ese sistema de referencia lo definí a través de una base vectorial, IJK. Bueno, ese sistema de referencia con el observador O, que para nosotros va a ser X y Z, con la base vectorial I, J, K. También en muchos libros I, J y K aparecen como E1, E2 y E3. Esta denominación se usa cuando uno trabaja con más de 3 dimensiones. Entonces uno generaliza a E sub n. Pero bueno, en la mayoría de los casos prácticos de la mecánica y las aplicaciones de ingeniería son 3 dimensiones. Cuidado, hay ramas de la ingeniería, como las máquinas hidráulicas, donde uno puede llegar a trabajar con 10 dimensiones. Con 10. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, es así, es la relación de dependencia funcional. Entonces, volviendo al concepto de sistema de referencia. Para poder describir el movimiento de esta partícula, se requiere un sistema de referencia. Entonces, para poder definir esta su posición en cualquier instante de tiempo. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, ¿y cuál es ese sistema de referencia? Bueno, uno podría decir, vamos a buscar un sistema de referencia que esté en reposo. ¿Existe un sistema de referencia en reposo? No. Sí. Es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil encontrarlo. A los fines prácticos, ¿cuál es el sistema de referencia que usamos? La Tierra. El inicio de la partícula. La Tierra. Entonces, por ejemplo, aquí estamos nosotros ahora, aquí está Sudamérica, y aquí está Bolivia, y aquí está Santa Cruz, y aquí estamos dando clases. Entonces, aquí está nuestro sistema de referencia. Y aquí está la partícula que se mueve. Bien, entonces uno dice, bueno, la Tierra, pero este sistema de referencia así definido, ¿qué está haciendo?
está rotando con velocidad omega alrededor de su eje y además está rotando con respecto a quién. O sea, no solamente está rotando con respecto a su eje, sino que también está rotando con respecto a quién. Al Sol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la Tierra, que es en general el sistema de referencia que asumimos para solidario a la Tierra, no es un sistema en reposo, es un sistema que se mueve, que está rotando sobre su eje, días y noches, y que además rota alrededor del Sol, estaciones. Al cabo de un año dio la vuelta, en primavera, invierno, ¿no? Primavera, otoño, verano. ¿Cómo es? Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Se entiende? Entonces, este sistema de referencia no está en reposo. Rota, si es solidario a la Tierra, está rotando sobre su eje y rota con respecto al Sol. Entonces uno podría decir, bueno, escojamos el Sol como sistema de referencia. ¿Y el Sol está quieto? No. ¿El Sol qué está haciendo? Tiene un movimiento de traslación porque se mueve ¿Respecto a quién? a la galaxia. Al centro de la galaxia. Es decir, si tomamos nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, si se toma la galaxia, que es la Vía Láctea, vamos a intentar dibujar esto. Este es el centro de la galaxia y estos son sus brazos. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos por aquí. ¿Quién está? El Sol. ¿Y aquí quién está? Los planetas con el sistema solar. ¿Y dónde está la Tierra? Está aquí. Entonces, este sistema de referencia se está moviendo con respecto a quién? A la galaxia. Entonces, el Sol tampoco está en reposo y se mueve con respecto a la galaxia. Es decir que el movimiento que experimenta la Tierra no es elíptico. Lo que pasa es que, a los fines prácticos, en realidad es elíptico alrededor del Sol. Es decir, hay un Sol que se está moviendo y la Tierra que genera un movimiento elíptico. Es elíptico helicoidal, ¿se entiende? Porque el Sol se está moviendo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir? Vamos a buscar el sistema en reposo absoluto, el centro de la galaxia. ¿De acuerdo? ¿Y el centro de la galaxia está quieto? Tampoco, ingeniero. ¿Cómo sabemos que se mueve? O sea, el centro de la galaxia tampoco está quieto, se mueve. ¿Y cómo sabemos que se mueve? Por las mediciones respecto a otras galaxias. Por las mediciones de un señor que se llamaba ¿qué? Así creo que se escribe, Hubble. Y el telescopio espacial Hubble tiene su nombre en su honor. Entonces, ¿qué hizo este individuo? Para no aburrirse, porque cuando uno no tiene nada que hacer es grave, uno se aburre. Y la vida se hace tediosa y eterna. Entonces, si esta es una galaxia con sus brazos, y aquí hay otra galaxia, y aquí hay otra galaxia, así. Entonces, aquí está la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Y aquí la galaxia más próxima es la galaxia de Andrómeda. Es la más cercana. Entonces, aquí está la Tierra. Aquí está la Tierra.
Entonces, el individuo, ¿qué hacía? Con un telescopio identificó esta galaxia. Y por el efecto Doppler, como ustedes deberían haber estudiado en física, observó que la luz experimentaba un corrimiento hacia el rojo cuando midió esta galaxia. Entonces, ¿qué significa? La luz es una onda electromagnética, como una onda sonora. Entonces, si la fuente emisora se aleja, cambia la frecuencia. De una forma, si la fuente emisora se acerca, cambia la frecuencia de otra forma. Típico los autos de carrera. Cuando uno está parado, el auto, cuando se acerca, las ondas emitidas se acercan hacia uno. Y cuando se aleja, cambia la frecuencia de otra forma. Entonces, cuando se aleja, la frecuencia tiene un patrón de comportamiento. Cuando se acerca, tiene un patrón de comportamiento. Entonces, lo mismo sucede con las ondas electromagnéticas captadas por un telescopio. Entonces, Hubble observó una galaxia y observó que había un corrimiento hacia el rojo cuando midió esta galaxia. Cuando identificó esta. Ah, bueno, dijo, qué bien. Y cuando identificó esta otra, también resulta que había un corrimiento hacia el rojo. ¿Y qué significaba eso? Que la galaxia se alejaba, que esta se aleja, que esta se aleja, y encontró que todas las galaxias se alejan con respecto a la Tierra. Y luego agarró y determinó la velocidad. Hay un método físico. Y determinó que la velocidad con la que se alejan, graficó la velocidad con la distancia y le dio una línea recta. Y la tangente de este ángulo es la pendiente de esta línea. Y estos son los puntos de medición. Entonces es la velocidad con que se aleja, es la constante de Hubble por R. O sea, mientras más alejada está la galaxia, su velocidad es mayor. ¿Eso qué significa? Eso llevó a postular que vivimos en un universo en expansión. Que vivimos en un universo en expansión. Bueno, pero no se olviden de que la velocidad medida es relativa, porque esta galaxia se mueve y esta se mueve. O sea que esta velocidad es la velocidad relativa de expansión, de alejamiento de la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, con respecto a la Vía Láctea. Y lo mismo con respecto a las otras galaxias. Entonces, ¿hay un sistema de referencia en reposo en el universo? No. Podría haber uno. ¿Sí o no? Podría haber uno. Digo podría como una hipótesis, una especulación. Porque si nosotros estamos en algún lugar y medimos y esta se aleja, y esta se aleja, y esta se aleja, y esta se aleja, y todas se alejan, y analizamos la convergencia de esto, este podría ser el centro del universo. Y si la expansión es simétrica, es una hipótesis, sí, es hipótesis. Si la expansión es simétrica, el centro del universo podría estar en reposo. Podría, no lo sabemos, porque no sabemos exactamente hasta el día de hoy si la expansión es simétrica. La conclusión, jóvenes, es que el sistema de referencia en reposo existiría en el centro del universo si nuestro universo tuviera una expansión simétrica. Pero eso no lo sabemos. Por lo tanto, no sabemos si existe un sistema de referencia en reposo. Primera conclusión. ¿Se entiende?
Y segundo, que no es posible hablar de un movimiento absoluto. Siempre son movimientos relativos. Es el movimiento de la galaxia de Andrómeda respecto a la Tierra, pero la Tierra se mueve. Entonces es el movimiento de la Tierra respecto al Sol, pero el Sol se mueve, es el movimiento del Sol respecto al centro de la Vía Láctea. Y nosotros nos movemos, es nuestro movimiento con respecto a la Tierra. Entonces, ¿el movimiento cómo es? Es siempre un concepto de movimiento relativo. Y que quede claro, jóvenes, que no tiene nada que ver con la relativización de las cosas. Son dos cosas totalmente distintas, porque hay un montón de gente que usa el concepto de relativismo en la física para considerar que todas las opiniones valen lo mismo. ¿Por qué? Porque no, es relativo. Tu opinión es tu opinión. No. Porque el movimiento relativo, jóvenes, tiene ecuaciones que finalmente terminan definiendo una relación matemática, lo que termina eliminando la posibilidad de que todas las ecuaciones sean válidas al mismo tiempo. No, es una la que es válida. Entonces, el concepto de movimiento relativo no tiene que ver nada con el relativismo en las opiniones. Son dos cosas completamente distintas, porque rápidamente mucha gente escala. ¿Se entiende? ¿Están ahí o estoy solo, jóvenes? Sí, ingeniero, estamos escuchando. Sí, 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 pero ingeniero, ¿y están entiendo. escuchando Sí, o lo están entendiendo? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, jóvenes, vamos a introducir un concepto extremadamente importante en física y en mecánica. Como no es posible encontrar un sistema en reposo y el movimiento siempre es relativo, vamos a definir lo que se llama un sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial. En las clases de dinámica ya veremos por qué se llama inercial, con un poco de paciencia. Un sistema de referencia inercial. ¿Y qué es un sistema de referencia inercial? Es una abstracción físico-matemática con el concepto de observador inercial, o es el observador inercial. Bien, o es el observador inercial. Entonces, tenemos un sistema de referencia inercial con el observador inercial. ¿Y qué es inercial? Que se encuentra en reposo, por eso es una abstracción, o que se mueve con velocidad constante. Reposo o que se mueve con velocidad constante. Que el observador O, con su sistema de referencia solidario, se encuentra en reposo, que sabemos que es muy difícil de lograr eso, pero lo que sí podríamos lograr es que se mueva con velocidad constante, una constante vectorial. Atentos con esto, constante vectorial, y pongo el vector encima de la constante, porque esto significa que es constante en módulo, es constante en dirección y es constante en sentido. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, entonces, de ahora en más, todos los movimientos van a ser referidos a un sistema inercial. ¿Y qué es un sistema inercial? Una abstracción física, matemática, es una abstracción, es un concepto con respecto al cual definimos el movimiento, pero ya sabemos que es muy difícil encontrarlo en el universo. Bien, entonces, siempre el movimiento va a ser referido a un sistema inercial con un observador inercial. Entonces, el observador identificará el movimiento de la partícula con un vector r de t, que ¿cómo es?
Bueno, como esto tiene tres coordenadas, x y z, será x de t según y más y de t según j más z de t según k. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Sí, ingeniero. ¿Se entiende? Este es R en un instante dado, X y Z, pero esto depende del tiempo, son funciones del tiempo, y cambia a esta posición, a otro X y Z. ¿De acuerdo? Va cambiando con el tiempo. Bien, y ahora si uno deriva la función vectorial, ¿qué obtiene? La velocidad, que será X punto de t según y más y punto de t según j más z punto de t según k. A ver, ¿qué es esto, jóvenes? ¿Se acuerdan de la derivada de una función? Si ustedes tenían y igual a df de x o dy de x. ¿Se acuerdan de esto? ¿Y esto cómo se escribe? Y prima, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Y prima, perdón. Así. Ahora, si yo derivo con respecto al tiempo, hago la derivada de y con respecto al tiempo. Cuando se deriva con respecto al tiempo, en mecánica se usa, en vez de la prima, se usa un puntito. ¿Qué significa el puntito? Que estoy derivando con respecto al tiempo. Entonces, ¿y prima qué es? De y de x. ¿Y segunda qué es? La derivada segunda de y respecto de x dos veces. ¿Y tercera qué es? La derivada tercera de y respecto de x tres veces. Entonces, ¿qué va a ser y punto? De y de t. ¿Qué va a ser y dos puntos? La derivada segunda de y respecto de quién? Del tiempo dos veces. ¿Y qué va a ser y tres puntos? Y así siguiendo, ¿no? ¿Se entiende? Es una nomenclatura muy amplia, ampliamente usada en mecánica. El puntito es la derivada respecto del tiempo. Bien, entonces, si ahora uno quiere la derivada segunda, obtenemos la aceleración. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Y esto qué es? Esto es la componente en X de la velocidad. ¿Y esto qué es? Es la componente en Y. ¿Y esto qué es? La componente en Z. ¿Esto qué es? La componente en X de la aceleración. Y esto es la componente en Y de la aceleración. Y esta es la componente en Z de la aceleración. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Sí, un poco. ¿Un poco o no se entiende nada? ¿Qué es lo que no entendió, joven? ¿Qué es lo que no se entendió?
Bueno, el silencio, no sé qué significa. Bien, entonces ahora vamos a estudiar vamos a usar la matemática que ustedes tienen para describir el movimiento de una partícula. Bien, con respecto a un sistema inercial. Entonces, uno podría decir, el movimiento lo vamos a dividir, el movimiento de una partícula lo vamos a dividir en unidimensional, que es una simplificación, bidimensional, y tridimensional. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que es unidimensional? Que la partícula se mueve en una sola dimensión. Este es el origen y la partícula se mueve a lo largo de una línea recta, que siempre se usa como eje de referencia, porque si se mueve así, uso esto, si se mueve así, uso esto, si se mueve así, uso esto como sistema de referencia. Siempre en una sola dirección. ¿Se entiende? Bidimensional, que se mueve en un plano, no sale del plano. El puntero del lapicero que uso para dar la clase en el pizarrón digital, que se mueve en un plano. Y tridimensional, que se mueve en el espacio. Que se mueve en el espacio. Bien. Ahora, el movimiento unidimensional puede ser con velocidad constante, el típico ejemplo que ustedes bien conocen desde el colegio y estudiaron en física básica, ¿sí? Movimiento rectilíneo porque se da a lo largo de una línea recta, y uniforme. ¿Qué significa uniforme? Con velocidad constante. La otra opción es que sea aceleración constante, también estudiado en colegio y en física básica. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento es a lo largo de una línea recta y uniformemente acelerado. El uniforme es que es con aceleración constante. Y el caso general de movimiento rectilíneo, que es con aceleración distinto de constante. Son los tres casos posibles del movimiento unidimensional. Bien, ¿se entiende la clasificación? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, para el movimiento bidimensional, se puede estudiar el movimiento en coordenadas cartesianas, es decir, con la base vectorial IJ, como está aquí en el ejemplo, pero también se podría estudiar el movimiento en coordenadas intrínsecas. Ahora vamos a ver de qué se trata. Intrínsecas, tangente y normal, y en coordenadas polares. Bien, entonces en coordenadas cartesianas lo que uno tiene es el movimiento plano con aceleración constante. Esto puede ser con A constante o con A distinto de constante. Y en coordenadas polares, tenemos ¿qué cosa? Se estudia el movimiento circular uniforme, omega igual constante. Y el movimiento circular uniformemente acelerado, aceleración angular constante. Y el caso de movimiento circular genérico con alfa distinto de constante. ¿Se entendió la clasificación? Entonces,
para el movimiento plano o bidimensional, el movimiento puede estudiarse en coordenadas cartesianas, en coordenadas intrínsecas y en coordenadas polares. En coordenadas cartesianas tenemos la condición aceleración constante y distinto de constante. Coordenadas intrínsecas, ya veremos qué son las coordenadas intrínsecas, si no lo estudiaron en matemáticas. Y en coordenadas polares, movimiento circular uniforme, con omega constante, movimiento circular uniformemente acelerado, con alfa constante, aquí me falta la flecha, y movimiento circular genérico. Movimiento circular genérico. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿entiende? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Estamos. Y el caso tridimensional, jóvenes, se estudia en coordenadas cartesianas y J y K. Se estudia en coordenadas cilíndricas, R, tita, Z. Coordenadas polares aquí es R y tita. Y en coordenadas esféricas, R, tita y phi. Y en coordenadas las más importantes, en coordenadas intrínsecas. Aprendan el nombre. Intrínsecas. Tangente, normal y binormal. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué dice abajo de cartesiana, ingeniero? Coordenada. Cilíndricas y esféricas. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, eso entendí, ingeniero. Bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación, jóvenes? Este mapa mental que resume el capítulo, vamos a empezar a desarrollarlo punto por punto. ¿Cuál es la idea? Que ustedes como ingenieros, como futuros ingenieros, tengan la capacidad de expresar el movimiento de una partícula de diferentes formas, en distintos sistemas coordenados, con distintas herramientas matemáticas. Irán seleccionando la que más conviene para cada caso particular. Y uno dirá, por ejemplo, todo el movimiento circular se analiza en coordenadas polares. Por ejemplo, la mayoría de los casos prácticos de la vida práctica de la ingeniería es en coordenadas intrínsecas, tangente normal y binormal. Y el movimiento circular, como mencioné, coordenadas polares. Y a veces hay una combinación de cartesianas con polares. Y el movimiento, por ejemplo, de fluidos en máquinas hidráulicas se hace según la dirección axial, radial y tangencial. Sistema específico, porque hay el movimiento relativo fluido-máquina. Se van construyendo. En el fondo son los mismos conceptos, solamente que utilizan distintas herramientas matemáticas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con el movimiento más simple y vamos a ir incrementando la complejidad. Movimiento unidimensional o rectilíneo. ¿Este movimiento ustedes lo conocen o no lo conocen? Lo conocen. Es el que estudiaron en colegio y volvieron a estudiar en física básica.
se adopta un sistema de referencia como este. Con un observador inercial, positivo o negativo, que podemos dar, se le da el nombre de X o de otra variable, no importa. Al cabo de un cierto tiempo T, la partícula se encuentra en la posición X0 para T0, con una velocidad v sub 0 y una aceleración a sub 0. En un instante genérico T cualquiera, la partícula se encontrará en la posición X con una velocidad v y una aceleración a. Fíjense que en este caso no se manejan los vectores. ¿Por qué? Porque la dirección de cualquier magnitud vectorial del vector, de un vector genérico, siempre coincide ¿con quién? Con la dirección de X. Siempre coincide con la dirección de X. Hay una sola, el espacio vectorial en este caso está definido por un solo versor, Y o E1. Y el sentido del vector, de un vector cualquiera, posición, velocidad o aceleración, el sentido del vector siempre coincide ¿con quién? Con más o menos X, o es positivo o es negativo. Entonces, en este caso, el carácter vectorial, como siempre coincide con el eje X, se deja de lado. Pero se sobreentiende que X, vector, será la magnitud según Y. Entonces, la velocidad, que es la derivada, será X punto según Y. ¿Y cómo se define? Fíjense que para caracterizar el movimiento, vamos construyendo esto desde lo más básico. Se requiere conocer posición, velocidad y aceleración. Posición, velocidad y aceleración. ¿Y aceleración cuánto vale? Bueno, X2 puntos según Y o B punto según Y. Bien, esto también puede expresarse como dx de t según Y, o esto puede expresarse como la derivada segunda de x respecto del tiempo. Estoy siendo muy paciente. La derivada de b respecto de t, para ir construyendo todo este edificio. Ahora, la velocidad, si ustedes grafican la velocidad, la posición de una partícula como función del tiempo, la partícula parte del origen y se va desplazando. Nunca se desplaza así. Hace esto. Entonces, siempre la velocidad se define como delta X, la velocidad media como el delta X sobre el delta T. El promedio. Y si uno quiere obtener la velocidad instantánea, ¿qué hace? Uno toma el límite para delta t tendiendo a 0, de delta x sobre delta t, que es de x a dt o x punto. ¿Estamos? Sí, Bien, entonces fíjense que aquí hay otro concepto muy importante, el concepto del valor medio y el concepto del valor instantáneo. Y el valor instantáneo, como ustedes estudiaron en física y en matemáticas, se obtiene con la derivada, que no es otra cosa que la tangente a la curva. Bien, que no es otra cosa que la tangente a la curva. Entonces, aquí aparece un concepto muy importante, que es la diferencia entre, como está en el apunte, entre distancia y desplazamiento. Distancia y desplazamiento. ¿Qué diferencia hay entre los dos conceptos? La velocidad es de x a dt. O sea que diferencial de x será b de t. Y si uno integra
entre una posición inicial para t0 y una posición genérica para t, entre x0 y x, y entre t0 y t, entonces esto será x menos x0, o delta x, será la integral de t0 a t de b diferencial de t. Y delta x siempre es x, y esto es x0. Entonces, delta x es x menos x0, final menos inicial. Bien, ¿y cuánto vale este desplazamiento? Esta integral. Pero no se olviden que b cuánto vale. Un valor, pero es un vector. O sea, tiene magnitud, dirección y sentido. O sea que el desplazamiento es cuánto se movió la partícula con respecto al origen. Por ejemplo, si la partícula fue y volvió, ¿cuánto es su desplazamiento? Si la partícula va y vuelve, ¿cuánto es el desplazamiento? El doble. 2 veces X. 2 veces X. Es cero, porque no se desplazó con respecto al origen. Fue y volvió. ¿Cuánto es su desplazamiento? Cero. Delta X vale cero, porque partió de cero, ¿y cuánto es el final? 0 menos 0 igual 0. ¿De dónde partió? De 0. ¿Dónde llegó? En 0. ¿Cuánto es su desplazamiento? 0. ¿Pero qué distancia recorrió? 2 veces X. Recorrió una distancia, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto recorrió de distancia? Fue y volvió. Si esto fuera D, por ejemplo, ¿cuánto es la distancia recorrida? 2D. ¿Sí o no? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Recorre una distancia 2D, pero su desplazamiento es 0. ¿Y dónde está el problema? En que delta X, que es la integral de b diferencial de t desde t0 a t, es el desplazamiento. Pero la distancia recorrida será la integral de t0 a t del módulo de b diferencial de t. Porque cuando la partícula va hacia allá, la velocidad, cuando la partícula se mueve en este sentido, la velocidad es positiva. Y cuando se mueve en este sentido, la velocidad es negativa. Entonces, ¿por qué da cero la integral desplazamiento? Cuando hago delta X, tengo que hacer la integral desde T0 hasta T1 de B positivo diferencial de T más la integral de B negativo de diferencial de T1 hasta T. ¿De acuerdo? Y esto con esto se simplifica y me da cero, porque la velocidad en un caso es positiva y en otro caso es negativa. Pero si yo trabajo el módulo de la velocidad, ¿qué estoy trabajando? La distancia. Cuando voy es positivo y cuando vuelvo, ¿cómo es? Positivo. Entonces, a la ida esto dio D y a la vuelta dio B. Entonces, el desplazamiento es cuánto se movió la partícula con respecto al origen, de la posición inicial a la posición final. Delta X, posición final menos inicial. Y la distancia es cuánto recorrió. Esto se calcula con B. Y la distancia se calcula ¿con quién? Con el módulo de B. ¿Se entendió la diferencia entre desplazamiento y distancia? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí. Sí. Ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Ahora, vamos al concepto de aceleración. La aceleración, bueno, más está decir que la velocidad, que es de x a dt, ¿qué unidades tiene?
por si acaso alguien se perdió en el camino. Longitud sobre tiempo. En el sistema MKS será metros por segundo, metros kilosegundo. Sistema internacional, metros kilosegundo, metros por segundo. Sistema CGS, centímetros gramos segundo, será centímetros por segundo. Bueno, la aceleración media será el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Y la aceleración instantánea será el límite para delta t tendiendo a 0 de delta b sobre delta t, es decir, tb a dt igual a b punto. Bueno, ¿y qué unidades tiene la aceleración? Unidades de velocidad sobre unidades de tiempo. Es decir, longitud sobre tiempo, longitud sobre tiempo cuadrado. Es decir, en el sistema MKS, metros por segundo cuadrado, en el sistema CGS, centímetros por segundo cuadrado. ¿Se entiende? Nada nuevo bajo el sol. Entonces, si la posición vector es x según y la velocidad vector es x puntos según y, la aceleración será x2 puntos según y. ¿De acuerdo? Esto será dx a dt y esto será la derivada segunda de x respecto al tiempo 2 veces db, o la derivada primera, la velocidad. También según y según y según y. Bueno, ahora, como módulo, la aceleración, ¿cuánto vale? Su módulo será db dt o la derivada segunda de x respecto de tiempo 2 veces. Su dirección, la dirección de A coincide con ¿quién? Con la dirección de X. Y el sentido de la aceleración coincide con más menos X. Está definido el vector. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, esto es muy importante que se entienda, jóvenes, porque es el concepto de condiciones iniciales. Es muy importante. La aceleración, jóvenes, en el caso general, es dB dt. O sea que diferencial de B puede ser A diferencial de T. Y este es el sistema de referencia. Este es O. Para T0 tengo una posición X0, B0 y A sub 0. Y para T tengo X, B y A. Bien, entonces, si uno integra entre una velocidad V sub 0 y B y un tiempo T sub 0 y T, esto será B menos B sub 0 es igual a integral de T0 a T de A diferencial de T. A tiene un valor que es función del tiempo, no puedo asumir que es constante. Entonces, B será la velocidad inicial más su cambio. O sea, B es igual a la velocidad inicial más lo que cambió. ¿Y cuánto es lo que cambió? Esta integral. O sea, el delta B es la integral de T0 a T de A diferencial de T. Esa integral es el cambio de la velocidad. Es decir, su valor inicial más lo que cambió. ¿De acuerdo? Ahora, esto va a ser igual a ¿quién? A dx a dt. O sea que diferencial de x, fíjense que ya tengo parto de la velocidad y encontré ¿quién? Perdón, parto de la aceleración y encontré la velocidad. Ahora vamos detrás del tercer vector, la posición. Entonces, diferencial de x será, paso el dt multiplicando
e integramos entre x0 y x, la variable es t, entre t0 y t, esta variable t0 y t. ¿Esto cuánto da? X menos x0 será, b0 es la velocidad inicial, por lo tanto es una constante, puede salir. Entonces esto será p0 t menos t0, más la integral de t0 a t, de la integral de t0 a t, de a diferencial de t, diferencial de t. ¿Se entendió? Y para no tener que escribir de nuevo, fíjense, este x0 lo paso al otro lado, entonces aquí hago simplemente este cambio. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Ahora miren esta expresión, ahí la tengo. Esta de aquí. Esta. Entonces tengo b es igual a b0 más la integral de a diferencial de t0 a t. Y aquí tengo a, que es de donde partí, que es una función del tiempo. A es igual a a de t. Entonces, observen lo siguiente, jóvenes. La velocidad es una función de la velocidad inicial, del tiempo inicial, de la aceleración y del tiempo. O sea, la velocidad es una función de las condiciones iniciales, velocidad y tiempo inicial, y de la aceleración, la función aceleración, y de t. O sea que b es una función de 1, 2, 3, 4 variables. ¿Se entendió? Que para determinar b necesito conocer la velocidad inicial, el tiempo inicial, la aceleración y el tiempo. Y si ahora quiero conocer la posición, esto será vamos a escribirlo así, una función φ1, una función φ2, ¿de quién? Observen acá, x0, t0, b0, a y t. O sea que para conocer la posición de la partícula, necesito conocer su posición, su tiempo y su velocidad inicial, y a y t, las variables, a y t. Fíjense que esto y esto es lo que se llama las condiciones iniciales. Entonces, un mismo problema, por ejemplo, que tenga el mismo valor de a o la misma función a, puede tener infinitas soluciones dependiendo de quién, de las condiciones iniciales. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, Vamos se a entiende. poner un ejemplo. Ingeniero, ¿puede Cita- demostrar el cálculo de dx de nuevo, por favor? ¿Cómo, perdón? El cálculo de dx lo puede calcular de nuevo, por favor. Esto de acá, Sí, sí, ingeniero, lo de rojo. ya, aquí, diferencial de x entre x0 y x es x menos x0, pero pasé el x0 al otro lado, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Joven, Sí, sí, ingeniero. ya. Más, b0 es la velocidad inicial, es una constante, sale fuera de la integral. Y me queda la integral de t menos t0, que es esto. Más, y esto no hay nada que hacer, es la integral doble. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, no, pero ¿desde dónde salió lo de rojo? No, no lo de abajito. ¿Cómo lo de rojo?
¿Ves esto? ¿Ves esto? Sí, ingeniero. Entonces, dx. Copié esto. Y este dt lo voy a pasar aquí. ¿Se entendió ahora? Sí, ingeniero, gracias. Entre x0 y x, entre t0 y t, y entre t0 y t. ¿Cuál es la variable de x? x0, x. ¿Cuál es la variable de t? t0 y t. ¿Cuál es la variable? Este de t. Para este es estos límites. Para esto es estos límites. ¿Se entendió? ¿Se entendió, joven? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a poner un ejemplo de condiciones iniciales. Esta es la casa 1 de uno de ustedes. Esta es la casa de otro alumno. Esta es la casa del alumno I. Y aquí está el curso de mecánica racional. Vamos a suponer que todos se mueven con la misma aceleración. ¿De acuerdo? Ah, pero este salió temprano y este, como lo de costumbre, llegaron tarde, salió tarde. Entonces, este sale con un T01 y este sale con un T0I. Este sale con una velocidad rápido porque le gusta la mecánica racional y está desesperado por ir a escuchar el curso, y este no quiere ni saber, es un lagarto. Primero fue, paró en el kiosco a la esquina, se comió una salchipapa y así siguiendo. Cuando llegó ya terminó el curso. Entonces su velocidad es otra. ¿Se entendió? Y este siguió, entonces, y este se mueve con una aceleración A y este se mueve con otra, una 1, una 2. Entonces fíjense que la trayectoria, y además este siguió esta trayectoria y este siguió esta trayectoria. Perdón, no puedo ir para atrás. Y este siguió otra trayectoria. Entonces, fíjense que la posición, velocidad y aceleración de cada una de las partículas cambia en el tiempo y depende de quién. Depende de la velocidad inicial, del tiempo inicial, de la función aceleración y de la variable tiempo. Y en el caso de la posición hay que poner la posición inicial porque este partió de un x0 y este partió de otro x0 distinto. ¿Se entiende? Entonces, las condiciones iniciales determinan el movimiento. Para poder resolver esto se requieren condiciones iniciales. ¿Y eso es por qué? Porque en el fondo, jóvenes, cuando estoy integrando, ¿qué estoy haciendo? Estoy resolviendo una ecuación diferencial por variables separables. Pero para poder determinar la ecuación diferencial por variables separables, que es de segundo orden, porque incluye la derivada segunda, necesito condiciones iniciales con respecto a quién, a la posición y a la velocidad, que es su derivada primera. O sea que en el fondo, desde el punto de vista matemático, lo que estoy haciendo es resolviendo una ecuación diferencial por variables separables de segundo orden, porque es la aceleración, y para poder determinarla necesito condiciones iniciales sobre la función, que es la trayectoria x0, y sobre su derivada primera, que es la velocidad v sub 0, en el tiempo t sub 0. Entonces, en toda la mecánica, jóvenes, en toda la mecánica, por eso lo estoy haciendo despacio hoy, con una lentitud terrible, en toda la mecánica, para poder resolver los problemas, que en el fondo terminan siendo, después del planteamiento físico, la solución de ecuaciones diferenciales, se necesita conocer ¿qué cosa? Las condiciones iniciales. Es decir, ¿qué está pasando al inicio? ¿Qué sucede para t igual t sub 0? ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, ahora,
Todavía podemos avanzar en esta. Vamos a borrar esto para no perder las ecuaciones de arriba. Aquí. Ahora, fíjense aquí. B, ¿cuánto vale? Perdón, la aceleración vale dB a dt. Y yo multiplico y divido por diferencial de x. Pero ¿esto qué es? Es b. O sea que también puedo escribir esto, lo puedo pasar, separo variables. A de x es igual a b de b. Integro para resolver la ecuación. Entonces, como es diferencial de b, será entre un b0 y b. Como es diferencial de x, será entre x0 y x. Esta integral es conocida. Esto vale b cuadrado sobre 2 entre b0 y b. O sea, b cuadrado sobre 2 menos b0 cuadrado sobre 2. O sea que si despejo b, me queda que b cuadrado va a ser igual a b0 cuadrado más 2 veces la integral de a diferencial de x entre x0 y x, que es otra forma de encontrar, de resolver el problema por el lado de la dependencia, ya no de a como una función de t, sino como a una función de ¿quién? De x. Que es muy práctica esta fórmula para muchas aplicaciones, sobre todo problemas de fricción, jóvenes. Problemas de fricción. ¿Estamos? Problemas de fricción. En hidráulica, por ejemplo, el tiempo de tránsito de una partícula en un río determinado para determinar hidrogramas de crecidas puede empezar a trabajarse de una manera muy simple con estas expresiones. Primero despreciando la fricción, después se le mete la fricción y al final uno obtiene ecuaciones muy interesantes para conceptos abstractos como el tiempo de concentración, pero que tienen muchas aplicaciones y uno empieza a entender de dónde vienen las fórmulas. Fórmulas en todos los casos empíricas, porque los ingenieros, el físico piensa y desarrolla y el matemático es riguroso, el ingeniero atropella y avanza y se le caen las cosas y sigue adelante y sí, mientras no se les caigan a ustedes y a mí todo va a estar bien. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia entre física y matemáticas e ingeniería. Que la ingeniería, como tiene que avanzar y tiene plazos, metas, objetivos, va avanzando. Y la rigurosidad física y matemática muchas veces se va perdiendo en el camino. Y hay que ser muy cuidadoso con ese tema. Extremadamente cuidadoso. ¿Cuántas fórmulas empíricas que se usan sin saber ni siquiera de dónde vienen? Bueno, sigamos. Ahora, estas expresiones que hemos obtenido, que voy a copiarlas para, no todas las escribo de nuevo, fíjense, B es igual a B0 por T menos T0 más la integral de A diferencial de T, de T0 y T. Esa era una, ¿no es cierto? Si me equivoco, me corrigen. Y X es igual a X0 más B0 por T menos T0. Hay un error en las expresiones anteriores. Hay un error en las expresiones anteriores que nadie se dio cuenta y no puede ser. No, está bien. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Un segundo, por favor, jóvenes. Esto es de X a dt. Y paso el dt. Entonces me queda B0 por T menos T0 diferencial de T más la integral de A diferencial de T
diferencial de t. Hay un error en las expresiones anteriores. Bueno, lo corregimos. X0 y X. Y esto es entre T0 y T. Y esto será la integral entre T0 y T. Si integro, esto me queda X menos X0. Y esto será B0, pero esta es la integral de T menos T0. Esto es 1/2 de T menos T0 al cuadrado. Más la integral de A por diferencial de T. ¿Estamos? Bueno, lo corrigen, están en el apunte bien, ya se corrige. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, ahora, ¿qué pasa si la aceleración es constante? Si la aceleración es constante, fíjense, aquí tengo que B es igual a B0 por T menos T0. Como la aceleración es una constante, me queda por A por T menos T0. Y si en este caso la aceleración es constante, nos queda X igual a X0 más no, esto es así. Esto es así. En el apunte está como estaba antes, ingeniero. Sí, no, está bien así. Yo copié mal. Esto está así. Está bien como estaba antes. Está bien como estaba antes. Cometí un error, jóvenes. Van a disculpar. Esto es así. Esto es así. Yo ahora, al hacer de memoria, cometí un error. Sí, aumentó el T menos El T0, T menos ingeniero. T0, exactamente. Ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, fíjense que esta expresión es B es igual a B0 más A por T menos T0, que son las fórmulas que ustedes conocen de colegio. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? X va a ser X0 más B0 por T menos T0 más la integral de A por T menos T0, diferencial de T entre T0 y T. ¿De acuerdo? Entonces, si A es una constante, nos queda que X es igual a X0 más B0 por T menos T0 más 1/2 de A por T menos T0 al cuadrado. Ahora sí. O sea que la trayectoria ¿de qué tipo es? Es parabólica. Y aquí la trayectoria, la velocidad con la aceleración, ¿cómo es? Es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal. ¿Estamos? Es una ecuación lineal. Bien, y la última expresión que también vimos, que es muy práctica, para resolver muchos problemas prácticos, B cuadrado es igual a B0 cuadrado más 2 veces A de X. Y si A es una constante, me queda esta expresión, que son las que ustedes conocen de colegio y de física. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, jóvenes, hasta aquí. La clase que viene vamos a ver bueno, no, todavía y ahora, fíjense, estas son las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque pusimos A igual constante. A igual constante es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, si ponemos la condición B igual constante, presten atención aquí, B igual constante,
¿Cuánto vale A? 0. ¿Sí o no? Sí, sí. Y este es movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Sí o no? Sí. Entonces, presten atención aquí. Si la aceleración vale 0, esto vale 0. Esto vale 0. Y esto vale 0. O sea que si la velocidad es constante, B es igual a B0, X es igual a X0 más B0 por T menos T0, lo que cambió la posición por el cambio, porque hay velocidad, y la aceleración, jóvenes, y la última ecuación, otra vez B es igual a B0. Entonces hemos visto las ecuaciones para movimiento rectilíneo, tanto el caso general, movimiento rectilíneo y uniforme, y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo que ustedes vieron en colegio y en física básica. ¿Se entendió? ¿Estamos o no estamos? Bueno, la clase que viene, ubiquen en el apunte movimiento curvilíneo. ¿Ya lo tienen? Sí, ingeniero. Bueno, es clave que para la clase que viene hayan estudiado todo esto. Si no van haciendo el seguimiento clase por clase, el jueves ya estamos perdidos ya. Bien, tenemos que recuperar una clase, jóvenes. El jueves vamos a dar clase y vamos a recuperar el domingo a las 9 de la mañana. ¿Les parece bien? Sí, ingeniero. Está bien, Bueno, entonces, la clase perdida del otro día porque tuve un problema con la computadora, recuperamos el domingo. ¿De acuerdo? Así que prepárense el domingo a las 9 de la mañana. Nos vemos jueves a las 6 de la tarde. Hasta luego, Sí, Inge. Hasta luego. Inge, disculpe. obligatoria la clase. Ingeniero, una consulta sobre el práctico. ¿No va a ser obligatoria la clase el domingo? No, aquí no hay nada obligatorio, joven. Si usted quiere dormir, duerma. Yo no, esto es libre. Diga, ¿cuál es la pregunta? En el experimento que hay que hacer, ¿no, ingeniero? Sí. Por ejemplo, yo pensaba hacer un experimento con la teoría de errores de un péndulo con 30 muestras, como pone usted ahí. De estuviera correcto hacerlo de un péndulo, o sea, ¿está bien? Sí. Puedes hacer el péndulo, pero te doy lo que tienes que tener cuidado, ¿ya? Es el experimento que han hecho en física. La idea aquí ahora es que apliquen toda la teoría de errores completa. Ese es el cambio. En física no sabían lo que hacía. Tienes que tener cuidado en esto. En esto tienes que tener cuidado. Este ángulo tiene que ser pequeñito. El ángulo tiene que ser menor o igual a 10 grados. ¿Me explico? El ángulo, ¿ves aquí? Tiene que ser pequeñito. Si haces así, no te va a dar. Si haces Sí, ingeniero, esto, para no te eso va a quería dar. hacerlo. Tiene que ser pequeñito, eso- menos de 10 grados. Ahí te va a dar. ¿Está claro? Para eso quería hacerlo en uno de esos laboratorios virtuales, ¿no? En internet, usar una aplicación de esas. Bueno, está bien, libera tu imaginación. A lo que yo voy es a esto, a que, ¿por qué tiene que ser el ángulo pequeño? Porque para que el periodo del péndulo te dé con la fórmula teórica, la fricción es despreciable. Entonces, hay que tratar de minimizar la fricción. Si vos la amplitud la aumentas, vas a tener fricción del aire con la masa. Entonces no te va a dar el periodo. Y por el otro lado, en la ecuación del péndulo estás sustituyendo el ángulo por el seno del ángulo por el ángulo. Y esa aproximación hay que resolverla. ¿Se entiende?
Sí, ingeniero, para Esto lo calcular vamos a luego ver más adelante el con error más absoluto detalle. y el error porcentual, ¿no, ingeniero? En esta ecuación, si la memoria no me falla, esta es la ecuación. Entonces, uno aproxima el seno del ángulo al ángulo. Y esta ecuación tiene como periodo. Entonces, para que se cumpla esta aproximación, este ángulo tiene que ser pequeñito. Por la simplificación y porque en la deducción de esta ecuación diferencial se desprecia la fricción. Si vos la amplitud es mayor, ¿qué va a suceder? Que hay fricción aquí. Cuando se mueve la masa, hay fricción y no está metida en la ecuación y ya no vale esta ecuación. Entonces puedes tomar esto como valor verdadero y como valor el que vos midas, el periodo, pero con la condición de que tita, ¿cómo tiene que ser? Menor a 10 grados. ¿Se entendió, joven? Yo quería calcularlo usando, o sea, sin usar la fórmula, solamente calculando, midiéndolo con cronómetro o con Claro, algo. pues, pero ¿cuál es el valor verdadero? Claro, el que sacaría usando la fórmula. Ya, por eso es para comparar, pero después puedes sacar, aproximar tu valor verdadero, vos haces así, mira. Vos puedes hacer así. El valor verdadero es el que estás midiendo. Haces T1, T2, T30. Y de aquí sacas el T medio. Y de aquí sacas sigma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y de aquí haces tu Gauss. Esta función va a ser el error. Esta es la función de Gauss. Y la función de Gauss tiene mu, este medio. Y sigma es este sigma. Esto es sigma cuadrado. Mu y sigma. Y sigma es este cuadrado. ¿Y tu valor verdadero dónde va a estar? Ah, tu valor verdadero va a estar en el intervalo T medio menos sigma sobre raíz de n. Y T medio más sigma sobre raíz de n. En algún lugar de aquí estará. Y si quieres ir con mayor confiabilidad, bueno, haces el valor, la fórmula de Gauss. Esto te va a dar para el valor de sigma con 68% de confiabilidad, pero si quieres con más confiabilidad usas este intervalo o con menos confiabilidad usas este otro. ¿Se entendió? Y tienes los parámetros para sacar eso. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Y al tener 30 mediciones, algunas mediciones del tiempo se pueden repetir, ¿las tomo en cuenta o las Pero ignoro? claro, pues si se repiten es que se están repitiendo, pues. O sea, ¿qué te está diciendo que se repiten? Que si vos graficas aquí el periodo T con el número de mediciones, 1, 2, 3, 4, 5, este es 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué significa que se repiten? Son estas. Y de ahí otras que te van a caer por arriba y otras que te van a caer por abajo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Y qué quiere decir informe de Excel de respaldo? Que todo lo tenés que poner en una hoja Excel donde tenés tus mediciones. O sea, tenés que hacer un Excel que diga medición número 1, 2, 3, 4, 30. ¿Cuánto te dio el periodo? ¿Eso no lo puedo hacer a mano entonces? A ver, lo podés hacer a mano, pero yo creo que a esta altura del partido podrías hacerlo con un Excel o no. Ok, y eso lo imprimo entonces. O lo puedes imprimir o le sacas un PDF. Mejor se hace un PDF con todo. ¿Estamos?
Los ayudantes los van a ayudar, ya hablé con ellos para que les expliquen y todo. Pueden hacer el péndulo, pueden hacer también, pueden agarrar y hacer la caída libre. Pueden medir el periodo de un péndulo, pueden medir la aceleración de la gravedad midiendo el periodo de un péndulo, por ejemplo. Sí, ingeniero, recién hoy en la noche con el auxiliar vamos a ver y hay que presentarlo hasta mañana. Ya, por eso está mal porque es muy rápido, hay que dar un poco más de tiempo. De aquí pueden despejar G y pueden medir G, pero también pueden medir G, fíjense, si ponen una regla en su casa con una altura de unos 3 metros o 4 metros y ponen una regla y dejan caer una pelota de aquí. ¿De acuerdo? Y miden el tiempo que tarda en caer. Entonces, ¿cuánto vale H? Hagan las fórmulas. 1/2 de GT cuadrado. Entonces, G va a ser 2H sobre T cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con H medido y T medido pueden determinar G. Y a esto pueden aplicarle todavía la ecuación de errores con las derivadas parciales, ¿no? Que está en el apunte. Es otro experimento que pueden hacer en su casa sin demasiado trámite, sin demasiada complicación. Determinación de G midiendo H. En este caso, por supuesto, tienen que usar una esferita, una canica muy chiquita para que la fricción con el aire sea despreciable y sea vertical, y mientras más grande sea H, es mejor, la precisión va a ser mayor precisión todavía. ¿Estamos? Sí, por eso para que la fricción no afecte, mejor es en un laboratorio de una aplicación de internet, ingeniero. Lo mejor es si hacen la experiencia en su casa, porque si no, ¿sabes qué? Esto va a ser la física del internet. Claro. A ver, lo que yo quiero, jóvenes, no, eso ya entendí lo que estamos yendo, la aplicación de internet, ¿sabes que esto ya es la locura absoluta? A ver, lo que yo quiero es que vean que las fórmulas que estamos trabajando interpretan la realidad, que se convenzan que las fórmulas que tenemos coinciden con lo que con la física real, la del día a día, no el cuento chino de internet. Ya entendí, hay una aplicación que hace eso y claro, la aplicación hace que dé, pues. La aplicación está basada en las mismas fórmulas que estamos trabajando. Lo que yo quiero es que aprendan a aplicar la teoría de errores y al mismo tiempo que den un paso es algo muy importante en la vida de un ingeniero, creer en las fórmulas. ¿Por qué las fórmulas van a ser verdaderas? ¿Quién les dijo que todas estas fórmulas son ciertas? Pero lo que quiero es que vayan y midan y se convenzan ustedes mismos de que son verdaderas, que interpretan la realidad. Eso es lo que quiero. Por supuesto, es un deseo. Ahora, si ustedes quieren hacerlo bien, si no, nadie los va a obligar. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. O sea, todo esto que yo escribí hoy día, ¿quién les dijo que es cierto? Ya, hay que dar el paso de la verificación, de ir y medir, experimentar. ¿De acuerdo? Decía, mira, si hago esto y mido y se hacen estas cosas, mira, da como lo que vimos en clases. Hay una relación entre la teoría y la práctica. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, nos vemos el jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, disculpe, ¿lo va a extender entonces la fecha para la presentación de práctica? Sí, yo voy a cambiar eso ahorita. Ya. Listo, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.